Siéntense, hermanos, por favor. Me alegra tanto estar con ustedes por segunda ocasión en menos de un año, ¿verdad? El pastor David me invitó a predicar en su aniversario. Fue un tiempo muy bonito, muy precioso. Bueno, esta es la tercera vez porque venimos con el sector y estuvimos hasta allá arriba y comimos muy rico, y gracias, de verdad, son muy generosos como iglesia. También debo decirles que dos cositas antes de iniciar el sermón. Primero, hay un campamento juvenil que se va a realizar el 13, 14 y 15 de julio. Ya falta menos de un mes y es del sector. Ojalá y los jóvenes pudieran participar, ir y anotarse, ¿verdad? Y lo segundo es que este martes, pasado mañana, hay una reunión de gedeones en la Iglesia Bautista El Mesías, aquí en Tlalnepantla, donde Dios me permite ser pastor. Va a ser a las 8 de la noche. Y si alguno de ustedes tiene interés en conocer este ministerio de gedeones, que son aquellos que comparten los Nuevos Testamentos, ¿no? Chiquitos, en hospitales, en prisiones, en hoteles, en restaurantes, en secundarias, en primarias, en prepas, pues asista. Yo me comprometo que vamos a tener café y va a haber pan. Y ya vendrá el líder de gedeones, que no es de nuestra iglesia, y nos pidió nada más el templo para que él pueda expresar lo que quiere platicar con las iglesias de aquí de Tlalnepantla. ¿Cómo me gustaría que tuviéramos más actividades en común como iglesias, ¿no? Que algún día vinieran aquí nuestros jóvenes o nuestros varones, y que los varones de aquí nos recibieran, o que algún día ustedes como varones fueran allá y allá los recibimos, o las mujeres. No sé, pero es muy bonito, es muy importante tener comunión entre las iglesias, y más estando tan cerca. Me acompaña el hermano Josué Osorio. Él es uno de los líderes de nuestra iglesia y él me trae a referencia que hace cerca de 37 años ustedes prestaron su templo a la Iglesia El Mesías, porque allá estaba en construcción el templo y no había dónde bautizar. Y prestaron esta instalación para bautizar un grupo de 7, 8 hermanos hace más de 30 y tantos años, o 40. Él fue bautizado aquí. Entonces, cómo la historia es muy interesante, ¿no? Muy importante, cómo Dios nos va juntando, uniendo, etcétera. Y bueno, ahorita platicando con nuestra hermana, recuérdeme su nombre. Magda Tenorio. Magda Tenorio. También conocemos mucha gente en común de aquí de la ciudad, de la iglesia Progar, de la iglesia Capsel en Iztapalapa. Decía un amigo, es Iztapalacra. Bueno, Iztapalapa o Iztapalacra, no sé. La iglesia Bautista Capsel, que está atrás del Reclusorio Oriente. Dios me permitió a mí ser pastor allá, y bueno, tenemos muchas cosas en común. Nuestra iglesia está muy cerca de aquí, en Tlalnepantla, en la colonia romana. Y bueno, creo que estoy aquí porque hicimos un intercambio con los pastores del sector. Y ya fue un pastor a mi iglesia, el pastor Ángel Uribe de Villa de las Flores. Él nos predicó en la iglesia un domingo, ya tiene como un mes. Y ahora me tocó a mí venir aquí. ¿Y a usted, pastor, dónde le tocó ir? Se canceló porque tienen algunos problemitas por allá. ¿Dónde es? En Cuautitlán Izcalli. ¿Qué iglesia es? ¿El Buen Pastor? El Buen Pastor. Abelardo. Con Abelardo. Oh, wow. Sí, Ok. algunas circunstancias. Okay. Entonces, yo voy a invitar a su pastor a que nos predique, ¿no? Para que cuando yo le diga que vaya, ustedes sepan que va a ir, para regresarle esta bendición. A mí me gusta mucho eso, y que compartamos experiencias y vida. Porque miren, cuando un pastor va a otra iglesia, hay frescura, hay ánimo, uno rompe la monotonía y entonces tiene otro foro donde expresarse con libertad. Y eso es muy bonito y nos fortalece también a nosotros como siervos del Señor. Estamos muy cerca, nos hicimos 8 minutos, ahorita no hay nada de tráfico, por eso, ¿verdad? Pero en un día común, yo creo que nos hacemos una media hora. Y yo vivo rumbo al Campanario, allá está su casa, no vivo tan lejos de aquí, paso seguido por aquí, porque a veces le doy por Atizapán, o a veces le doy por el periférico y entro por Arboledas. Entonces somos vecinos, hermanos, y estamos para servirnos y tenemos que ayudarnos.
porque somos un solo cuerpo y las iglesias que el Señor estableció pues deben de ser de mutua ayuda. Así es de que gracias por invitarme y por escucharme en esta mañana. Quiero que abramos la Biblia en el Evangelio de Mateo capítulo 28, Mateo capítulo 28, versículos del 16 al 20. Es un tema extremadamente conocido. Voy a ser un poco breve en este sermón, pero quiero que pongan mucha atención a este pasaje de la Gran Comisión. Un discurso que Jesús da, que Jesús otorga a los 12 discípulos o a los 11, porque Judas ya no está, pero dice la palabra de Dios, pero los 11 discípulos, ¿no eran 12? ¿Eran 12 o 11? ¿Y entonces por qué dice 11? Porque Judas ya había muerto y no estaba dentro del grupo ya. Entonces, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea. Ahora, Galilea es la ciudad donde Jesús inicia su ministerio y es la ciudad donde Jesús termina su ministerio. O sea, Galilea tiene que ver mucho con la ubicación geográfica, pero tiene que ver mucho también con la enseñanza directa de Jesús. Y luego dice, al monte donde Jesús les había ordenado. Quiero que pensemos tantito en esto. Jesús no citó a los 11 al templo, no los citó a una casa, no los citó al Vips, ni al Sambos. Jesús los cita, ¿dónde? En el monte, porque este concepto monte tiene que ver con una relación personal con Dios, y el monte o los montes desde el Antiguo Testamento tienen una fuerte influencia en la enseñanza bíblica. Por ejemplo, el salmista dijo, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. El monte Horeb, el monte Abarim, el monte Carmelo, el monte de las bienaventuranzas, que ya en el Nuevo Testamento es mencionado. Pero eran 11, están en Galilea y los cita en el monte. Versículo 17. Y cuando le vieron, ¿qué hicieron? Le adoraron, pero algunos ¿qué? Dudaban. Esto es normal. Aún en los discípulos había un poco de incertidumbre porque él había muerto y ahora estaba dando una gran enseñanza, un gran mandato, y algunos tenían un poco de titubeo y no entendían bien lo que estaba pasando. Pero a partir del verso 18 al 20 es Jesús quien establece sus palabras, y yo quiero sacar 3 enseñanzas de la Gran Comisión para la iglesia. Solo 3, aunque hay como 7, pero en esta mañana solamente voy a mencionar 3 enseñanzas que Jesús le deja a los discípulos y por ende a nosotros como iglesia. Y antes de ver estas 3 enseñanzas, déjeme orar. Vamos a orar. Señor, gracias por tu bendita palabra. Prepáranos como iglesia para recibirla y ayúdanos para entenderla y que podamos ser edificados. En el nombre de Jesús. Amén. En el versículo 18, Jesús empieza a hablar de una comisión, de un mandato, de una tarea que establece para la iglesia. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en 2 lugares. ¿En dónde? Es decir, en todo lugar donde tus ojos o tu mente puedan pensar, yo soy el Señor. En lo alto y en lo bajo, en lo ancho y en lo estrecho, en cualquier rincón del mundo, en el norte o en el sur, en el este o en el oeste,
aún en el infierno o en la gloria del cielo, yo soy el Señor. Y entonces Él delega 3 cosas que ese Señor soberano establece para nosotros. La primera, versículo 19. Por tanto, ¿qué dice? Id. Déjenme decirles que aquí está la primera enseñanza. Id. No solo venid. Id. No solo venid. La iglesia se ha acostumbrado a que la gente venga. Y yo déjenme decirles que con tristeza puedo decirles que no viene. Por más que tú invites al vecino, a la vecina, al amigo, a la prima, a tu suegra, a tu suegro, a tus hijos, a tus sobrinos, a tus paisanos, y les digas, ven, va a ser difícil que vengan. Te van a poner 1000 pretextos. Y algunos de esos pretextos son justificables. Por tal razón, Jesús, en su cosmovisión de vida, conociendo el cielo, conociendo la tierra, conociendo lo alto, conociendo lo bajo, Él encomienda a la iglesia y le dice, id, no solo venid, id. ¿Qué significa id? Id significa levántate. Id significa salgamos. Id significa vamos. Id significa abrir las puertas del templo y tener el culto allá afuera. Id significa ir al hospital, ir a las prisiones, pararnos en los semáforos, testificar que Él es el Señor, que Él es el único camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. Y este primer principio lo debemos de entender con toda sabiduría. Id, no solo venid. A la iglesia normalmente vienen los que ya conocemos de Cristo, pero es necesario que vayamos. Las estrategias que tiene la iglesia tradicional son bastante enfocadas en esperar que la gente venga. Pero Jesús establece en el último mandato, id. Id. Muchos de nosotros no queremos ir. A muchos de nosotros no nos gusta ir. Cuando de repente el pastor nos dice, hermanos, debemos de ir, ¿cuántos pueden? Y quizá levantan la mano 3, pero terminan viniendo 1. Cuando debiéramos de establecer en nuestra iglesia la prioridad de mirar hacia afuera, eso significa ir, salir, levantarnos, actuar, dejar de estar sentados. Nos han consumido las actividades regulares que normalmente hacemos en la iglesia. Nos preocupamos mucho por lo que sabemos hacer hasta con ojos cerrados, cuando lo más importante para la iglesia y para los discípulos era ir. 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 Pero la iglesia hoy en día espera, vengan, vengan. Pero vas, Y déjame decirte que solo el 1% de los que invitamos viene. Pero lo peor, solo el 1% de los que estamos, vamos. Así es de que las estadísticas nos emparejan. La gente de afuera no quiere venir.
y la gente de adentro no quiere ir. ¿Quién nos enseñó a hacer una iglesia de 4 paredes? ¿Dónde aprendimos en la Biblia que la iglesia debe de estar encerrada? Jesús en la Gran Comisión veía una cosmovisión que nosotros como iglesia hemos olvidado en estos tiempos. Tenemos que ir, no solo venir. Venir no es malo, pero ir es mejor. La iglesia necesita 2 pastores, uno que atienda a los que vienen y otro que atienda por los que van. Normalmente la iglesia solo se centra en los que vienen. Sin embargo, debiera de haber proyectos que nos obliguen, que nos constriñan a ir. ¿Desde cuándo no vamos? ¿Desde cuándo no nos atrevemos a ir a la colonia cercana, a establecernos con el piano, con el bajo, con la guitarra, con el pandero, con los himnarios, en la calle y predicar de Jesucristo? Si eso fue lo que Jesús establece, ir, no solo venir. Y hay algunos de nosotros que con muchos problemas venimos y sentimos que yo ya cumplí, yo ya fui. Déjame decirte que el venir no significa mucho, pero el ir significa pagar el precio, significa abandonar la banca, significa abandonar la comodidad, significa experimentar lo que Cristo visualizaba cuando establece a los 11, ir por todo el mundo. Ese es el primer principio. Ir, no solo venir. Pero hay un segundo principio en el versículo 19 que me encanta. Haced discípulos. Déjame decirte que esta segunda enseñanza de Jesús es mucho más profunda. La primera es ir, no solo venir. La segunda es discípulos, no creyentes. Déjame decirte que hay una gran diferencia entre ser discípulo y ser creyente. Al discípulo le encanta darse, al creyente le encanta que le den. Al discípulo le encanta comprometerse, al creyente no le gustan los compromisos. Al discípulo le gusta diezmar, al creyente, si tengo doy, si no, no. Finalmente, ¿yo qué? Y déjame decirte que la visión de Jesús no fue creyentes. La visión de Jesús para la iglesia fue discípulos. La palabra discípulo viene de la palabra disciplina. Y un discípulo es un soldado que está ejercitado y está educado y está disciplinado para hacer las cosas que Cristo manda. Déjame decirte que 11 discípulos de Jesucristo cambiaron el mundo. Fueron 11 que se establecieron con firmeza y que cuando Jesús asciende al cielo se quedan ellos en la tierra. Y claro, preocupados, nerviosos, diciéndole a Jesús, ¿restaurarás el reino? Y Jesús les dijo, una sola cosa les digo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria. ¿Y hasta dónde? Saben que el discípulo está acostumbrado a visualizar
hasta lo último de la tierra. El discipulado es la clave principal para que una iglesia crezca. Déjenme decirles que el discipulado es disciplina, es orden, es poner situaciones sobre la mesa que nos orillen a entender lo que realmente es la iglesia. Eso es el discipulado. A muchos no les gusta el discipulado. Y yo no estoy hablando de un discipulado común. El discipulado tradicional sirve muy poco. ¿Cuál es el discipulado tradicional? Cuando yo era recién convertido me enseñaron las 13 lecciones que hablaban de la salvación, la seguridad de la salvación, etc. Y después me metieron a Sígueme 1. ¿Alguien se acuerda de ese curso, Sígueme 1? Yo le decía persígueme 1, y luego persígueme 2, y luego persígueme 3, y luego mi experiencia con Cristo, y luego el plan maestro de discipulado, y después sabían que mi experiencia con Dios, y un chorronal de cursos que decían, ya estás bien discipulado. Pero esos discipulados no eran profundos con el corazón del hombre. Cuando yo hablo del discipulado, estoy hablando de un cambio de vida. Y el cambio de vida no se da con cursos. El cambio de vida se da cuando sometes tu corazón a Cristo. Déjame explicarte esto. Hay discípulos. Tengo un amigo que lo visité y me dice, ven pastor, te voy a mostrar algo. Y me llevó a su oficina. Él es un empresario. Y tenía como 40 discipulados, sus certificados de 40 cursos. Y luego me dice, te voy a presumir algo más. Me sé 60 textos de la Biblia, fruto de todo esto. Digo, qué padre. Y luego llega su hijo. Y su hijo le dice, mira papá, un comercial de internet es como la que tú te tomas. Y era una cuba. ¿De qué sirve tanto diploma obsoleto si tu vida no ha cambiado? Jesús dijo, discípulos no creyentes. Si tú le preguntas al diablo, ¿crees en Dios? ¿Qué va a decir? Que sí. Si le preguntas a los demonios, ¿creen en Dios? ¿Qué van a decir? Claro. Le preguntas al vecino de aquí afuera que vende chicles, a ver, ven, ¿crees en Dios? Sí, sí creo en Dios. La gente cree por naturaleza. Pero el discipulado es otra cosa. El discipulado es compromiso, disciplina, pasión, amor, lealtad, fidelidad, compromiso. Y es donde más le cuesta a la iglesia. Por eso la segunda enseñanza es discípulos, no solo creyentes, discípulos. Ir, no solo venir, discípulos, no solo creyentes. Y lo tercero, versículo 20, enseñándoles que guarden ¿qué? ¿Cómo dice? Toda la enseñanza bíblica, no solamente alguna. Toda. A muchos bautistas nos encanta tomar ciertas cosas nada más. Pero la Escritura dice, todas las cosas que yo os he mandado. Es decir, tenemos que estar abiertos al libro completo, a la bendita palabra de Dios, completita. Es muy simple esto.
todo. Todo. Si ustedes me preguntaran, pastor, a ver, ¿todo? Sí, todo. Todo. O sea, ¿la Biblia habla de los tatuajes? Sí. ¿La Biblia habla de los ovnis? Sí. ¿La Biblia habla del adulterio? Sí. ¿La Biblia habla de la homosexualidad? Sí. ¿Del lesbianismo? Sí. ¿Del mal gobierno? Sí. ¿La Biblia habla de guerras? Sí. ¿De temblores? Sí. ¿De volcanes explotando? Sí. ¿Y la Biblia habla de cómo debe ser un verdadero cristiano? Sí. ¿La Biblia habla cómo debe ser el pastor? Sí. ¿Cómo debe ser la esposa del pastor? Sí. ¿Cómo deben de ser los diáconos? Sí. ¿Cómo deben de ser sus esposas? Sí. ¿Cómo deben de ser los jóvenes? Sí. ¿Cómo deben de ser los músicos? Sí. Ah, o sea, la Biblia habla de todo, de todo. ¿Cómo debe ser la liturgia? Sí. Claro que de eso habla la Biblia. Toda la escritura. La Biblia habla de que debo diezmar, sí. De que debo llegar temprano, sí. De que no debo faltar, sí. Habla de la enfermedad, sí. Habla del cáncer, sí. Habla de la depresión, sí. Habla de la soledad, sí. Habla de la ciencia y los medios de comunicación contemporáneos, sí. Habla de los artistas, sí. Hombres vanagloriosos, sí. Habla de cómo yo puedo ser feliz. Claro que sí. Mi esposo no quiere venir. ¿La Biblia habla algo de eso? ¿Qué tengo que hacer? Sí. La iglesia no está creciendo. ¿Habla cómo la puedo hacer crecer? Por supuesto que sí. Estamos enfrentando una prueba. ¿La Biblia habla de eso? Claro que sí. Porque dice el versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas. Todas. Pero también la Biblia habla de el nieto y el abuelo, ¿sí? ¿Y por qué mi vecina está muy canosa? También de eso habla la Biblia. ¿Y por qué hay gente tan obesa? De eso habla la Biblia. Y gente tan delgada. Y gente tan chiquita. Y gente tan extraña. Y gente que se droga. De todos habla la Biblia. Pero también la Biblia habla de cosas como santidad, integridad, pureza, dinamismo, compromiso, lealtad. Todas las cosas. Hoy en día a la iglesia le gusta que le hablen de lo que le gusta. Incluso hasta invitamos predicadores, oímos en el Facebook o en el internet a predicadores que me hacen reír. Y hasta decimos, ese sí es un buen predicador. Pero hay iglesias que nunca hablan del pecado. Y dice la Biblia todas las cosas. Y tú tienes que recibir cada domingo en su palabra, a veces, un sermón que te exhorte, un sermón que te anime, un sermón que te aliente, pero también un sermón que te reprenda por tus pecados. Hay gente que al salir del culto dice, hoy no me gustó nada. Pero la Biblia dice todas las cosas, todas las cosas. Te tenemos que hablar de todo, del tiempo, del orden, del dinero, del amor, del sexo, de la paz, del perdón, de la misericordia, de la disciplina, de todo. Porque la Biblia es completa. De hecho, este libro no es el mejor libro. No es el mejor libro.
Es el único libro. No hay otro. No hay otro libro. Esta es la enseñanza que Dios estableció para el mundo. Y en estos tres principios, id, discípulos y toda la Biblia, Jesús establece todo el criterio de la gran comisión. Vayan, discipulen y enseñen todo, todo, absolutamente todo. Yo quisiera que en esta mañana, como iglesia, pudiéramos tomar en cuenta estos tres consejos que Jesús establece para los discípulos. Id, no solo venid. Discípulos, no solo creyentes. Toda la Biblia, no solo algunas cosas que a ti te gustan. Tenemos que tener un corazón abierto a recibir siempre toda palabra, porque esta es la única que nos puede corregir y cambiar.